Bueno, entonces en primer lugar me gustaría definir pues más o menos qué es una SD, que pues en síntesis es el análisis crítico de un discurso que se basa más que todo en analizar aspectos como el poder, la desigualdad social, el dominio que hay de personas en grupos. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a analizar el discurso de Maduro en una entrevista que se le fue realizada por la BBC de Londres. Asimismo, en una segunda parte, analizaré el discurso también de la entrevistadora, de la periodista. Entonces, siguiendo este esquema, pues lo que pude evidenciar de Maduro y de su forma discursiva es que él utiliza aspectos sociales de desigualdad social constantemente y también utiliza aspectos de poder como lo es el decir que Trump está, hace parte de la supremacía blanca, que hace parte del Ku Klux Klan. Esta es una herramienta que utiliza Maduro para causar un miedo social, un miedo general de las personas a lo que puede ser Trump. Entonces cuando se le pregunta por qué cree esto o por qué lo dice, entonces él dice sí. Y pues obviamente Maduro en su discurso tiene muchas incongruencias. Esta sería una de ellas. Una de ellas también sería negar que hay hambre en Venezuela, negar que hay necesidades médicas en Venezuela. Porque lo que hace Maduro es seguir una línea diciendo, no, esto no está sucediendo, no, esto nunca ha pasado, acá hay total libertad de expresión para los políticos, para las personas, acá no hay violencia, acá esto es un país pacífico. Entonces lo que busca hacer Maduro mediante esta forma discursiva es hacer, coger su poder como político, sus poderes más que todo, pues Maduro es muy potente en su habla, en la forma en la que se expresa. Él utiliza mucho su carácter, su fuerza como político para convencer a las masas. Entonces, pues obviamente uno se pregunta que realmente, uno se pregunta cómo que las personas no son capaces o no entienden lo que está sucediendo en Venezuela o se hacen los locos, pues dirían muchas personas. Pero es que no es solo eso, es algo de análisis de desigualdades, desigualdad de condiciones en el momento en que una persona que se encuentra en una provincia, que no tiene acceso a toda la televisión internacional, que no se da cuenta de lo que está sucediendo realmente, pues cuando la televisión nacional transmite un, un mensaje como lo puede ser este de Maduro, de que no hay hambre, de que no hay cosas de salud, no hay malos momentos, entonces obviamente este tipo de personas pues van a decir sí, es verdad, y van a seguir siendo dominadas, van a seguir siendo sentenciadas a un como estilo de vida así, porque el discurso de Maduro es tan potente en lo que dice que convence a las personas. Por ejemplo, cuando Maduro muestra y dice que coge su constitución y empieza a hablar con tanta propiedad, uno a veces empieza a tragarse el cuento. Y ahí es cuando salta a la luz ese poder que tiene Maduro, el poder en la sociedad, el poder en las masas que tiene Maduro. Entonces su discurso se transmite, además de que es un discurso muy ensayado, un discurso que tal vez al principio de su gobierno no era igual, porque obviamente Maduro se ha vuelto mejor en hablar. Dice cosas muy incongruentes, dice cosas que no tienen nada que ver con el tema, dice cosas que no tienen sentido, pero la forma en la que él está hablando y expresándose hace que le empiece a dar un nuevo sentido a lo que está diciendo. En ese punto podemos evidenciar que Maduro utiliza las palabras para negar todos los datos.
Y esto es algo increíble porque realmente podemos ver cómo la entrevistadora le suelta un montón de datos y Maduro los niega todos. Y lo que más me sorprende de su discurso es su hambre por el dinero, que se puede transmitir en su hambre por poder. Pero obviamente Maduro discute mucho que Estados Unidos y Europa tienen incautado un montón de dinero suyo. Pero uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿será que eso es verdad? Porque no lo creo. Venezuela siendo un país donde la devaluación de la moneda es tan alta, donde la tasa de hiperinflación ha subido radicalmente, donde tiene una deuda externa increíble, dudo mucho que ese dinero que él dice que ha sido incautado sea real. Entonces acá se puede ver cómo él juega con estos aspectos para que las personas se convenzan. Entonces, acá en este momento, cuando él habla del dinero y expresa su necesidad del dinero, se puede ver en el discurso de Maduro un cambio físico. Cuando uno analiza su comportamiento físico, podemos ver cómo Maduro, cuando le preguntan acerca de su pueblo, le preguntan acerca de el daño, de todo lo que está sucediendo, Maduro no cambia su cara, Maduro sigue siendo igual. Pero cuando habla del dinero, cuando habla de Trump, cuando habla de los países de extrema derecha, que es algo que se tiene muy en cuenta porque este discurso está dividido en dos ideologías muy claras, que es la ideología de Venezuela y la ideología socialista, la ideología que busca una igualdad de condiciones para todos, como lo plantea la teoría, pero en la práctica no se realiza, y la ideología de extrema derecha que menciona Maduro, la ideología capitalista, la ideología occidental, que él expresa con tanta rabia, que le echa todo lo malo que está sucediendo, es culpa del mundo occidental. Porque obviamente Maduro lo que hace es hacerse la víctima. Él es víctima de todo lo que está sucediendo, porque Maduro no tiene la culpa de nada, todo es el mundo occidental. Entonces esta es una manera de utilizar las palabras, de utilizar a las personas para obviamente cambiar todo, para darse, decir, todo es mi culpa, todo es lo que, todo es culpa de los demás, nada es mi culpa. Me corrijo. Porque Maduro no se culpabiliza de nada. Él cree que todo lo hacen los países occidentales, que su modelo es perfecto, que Chávez tiene total razón de lo que dice, pero esto no es verdad. Pero la gente chavista, la gente que sigue el movimiento, sigue confiando en estas palabras de Maduro, porque su forma de discursiva, como se evidencia en la entrevista, es negar todo. Es decir, todo lo que ustedes me están diciendo es mentira, porque solo yo tengo la razón. Y esta es una forma de mente cerrada, una forma de mente que no debería tener una persona. Uno se alcanza a preguntar, ¿qué tiene en la cabeza Maduro? ¿Qué tiene en la cabeza para decir que su gente no está muriendo? Que su país está perfecto, que no necesita de ayudas humanitarias, porque las ayudas humanitarias son comida podrida, son comida inservible que mandan las personas, los países. ¿Qué tiene en la cabeza este señor para utilizar este discurso evitando ayudas, evitando que las personas se preocupen? Y bueno, ya dejando esto atrás, el segundo discurso analizado pues es el de la periodista. A la periodista se le ven muchas caras de disgusto, de odio, de rabia, de impotencia, porque no puede hacer que el señor responda, porque ella se tiene que quedar en su papel de periodista, calmada, callada, seria, mientras que un presidente está diciendo ciertas cosas de Venezuela que no son verdad. Y obviamente ella solo quiere saber la verdad, porque el periodismo involucra mucho aspecto social, mucho aspecto de buscar la verdad. Entonces, acá se ve una periodista con un discurso que busca incentivar a Maduro para que le dé respuestas, pero que finalmente no las está dando. Y esto es lo más triste de todo,
que a pesar de que las preguntas de la periodista sean tan buenas, de que le diga cosas en la cara tan ciertas, Maduro se cierra completamente a lo que él cree y prefiere negar todo. En ese instante se pueden ver dos discursos completamente distintos. El discurso de Maduro, uno micro, que empieza micro por su ideología, pero se convierte en macro por la relación que tiene con las personas, con las personas de su mismo círculo. Entonces acá hay un micro macro que también tiene semejanzas con el de la periodista, pero solamente en que es micro y macro, porque la periodista da un punto de vista totalmente distinto y busca un discurso más persuasivo, más de dame respuestas, mientras que Maduro se cierra. Entonces acá podemos ver dos caras. Entonces está Maduro, una persona muy cerrada, muy dada a su ideología, muy yo solamente tengo la razón, muy individualista, si se quiere decir. Mientras que la periodista es otra cara, una cara más abierta, más social, más está bien. O sea, en muchos momentos de la entrevista se evidencia como ella dice, bueno, lo que tú dices es verdad, o sea, tú estás en todo tu derecho de querer solamente controlar tu país, pero ¿qué pasa si? Y un momento muy, muy chocante de esta entrevista es cuando en serio la periodista le dice, ¿qué pasa si uno quiere, o sea, si los países mandan ayudas humanitarias, si los países quieren ayudar a Venezuela, mandando comida, mandando insumos médicos? Y acá se ve cómo Maduro cambia su ideología y dice, yo solo recibiría el dinero que me deben. O sea, acá se ve como tampoco le importa su gente a Maduro, que se cierra y dice, a mí solo me importa el dinero, a mí solo me importa seguir con esta farsa de socialismo, con esta farsa de que yo consigo el dinero y ayudo a los demás, porque realmente lo que hace Maduro es coger ese dinero y crear más desigualdad, una brecha que ya no es clase alta, clase media, clase baja. Solamente es clase baja y clase alta. Y la clase alta son solamente las personas que se encuentran con Maduro, que son chavistas. Entonces acá se ve un hambre de poder, un hambre de dinero, un hambre de todo esto. Y es algo sumamente triste, que hasta a la periodista se le nota en la cara la decepción, porque sinceramente ella no puede concebir que un presidente se preocupe tan poco por su gente y se preocupe tanto por sí mismo. Y estas son las dos caras del poder, las dos caras de la desigualdad que se muestran en tan solo una entrevista.